¿Sabías que la muerte de Caín y la misteriosa marca que llevó consigo esconden secretos que han desconcertado a creyentes, historiadores e incluso a expertos en simbología durante siglos? Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Caín, el primer fratricida de la Biblia. Analizaremos qué ocurrió después de que mató a Abel, el verdadero significado de su marca, y cómo estas preguntas han impactado no solo la interpretación bíblica, sino también nuestra historia cultural. Te sorprenderás al descubrir cómo esta historia conecta con conceptos como la misericordia divina, el pecado, y hasta teorías que involucran al mismísimo Satanás. ¿Qué era realmente la marca de Caín? ¿Por qué Dios decidió proteger a un hombre que cometió un crimen tan grave? ¿Y cómo se conecta esta historia con eventos y creencias que todavía tienen eco en la actualidad? Hoy responderemos a estas preguntas y muchas más. Si te apasionan los misterios bíblicos, los símbolos ocultos y las historias que nos hacen cuestionarnos todo, este es el vídeo para ti. Asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y dejar un comentario con tus teorías sobre Caín. Vamos a descubrir juntos lo que hay detrás de esta increíble narrativa. Imagina por un momento lo que debió sentir Caín. No solo había matado a su hermano, alguien de su propia sangre, sino que ahora enfrentaba las consecuencias de su acto ante el mismísimo Dios. Su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Y no solo hablamos de la culpa y el remordimiento que probablemente lo perseguirían cada día, sino también de un castigo divino que lo marcaría física, emocional y espiritualmente. La Biblia nos cuenta que, después de asesinar a Abel, Dios lo confronta con una pregunta que hasta hoy resuena como un eco en la historia: ¿dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta que no necesita respuesta, porque Dios ya sabía lo que había sucedido. Pero la reacción de Caín es impactante. En lugar de arrepentirse o buscar redención, responde con frialdad: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa respuesta refleja un nivel de desconexión emocional y moral que todavía nos hace reflexionar. Es el ejemplo perfecto de cómo un acto de egoísmo y envidia puede destruir no solo a los demás, sino también a uno mismo. Entonces Dios dicta el castigo: Caín sería maldito de la tierra. Ya no podría depender de la agricultura, la actividad que había definido su vida hasta ese momento, porque la tierra no le daría más su fuerza. Su destino sería varar sin rumbo, como un nómada, sin un hogar al que llamar suyo. Pero, en medio de todo este juicio, algo curioso sucede. Caín, en lugar de aceptar el castigo, lo cuestiona. Expresa su temor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra, y de tu presencia seré escondido. Seré errante y vagabundo, y cualquiera que me halle me matará. Aquí se revela una parte profundamente humana de Caín. Aunque había cometido un crimen terrible, seguía temiendo por su propia vida. Este miedo no solo era un temor físico, sino también existencial. Ser condenado a varar por el mundo era, en cierto modo, un destino peor que la muerte. Y la Biblia nos permite imaginar lo aterrador que era el mundo en ese momento: un lugar salvaje, lleno de peligros, donde la vida de un hombre no valía mucho si no tenía una comunidad que lo respaldara. La respuesta de Dios a este miedo es, sin duda, sorprendente. En lugar de ignorarlo o castigarlo aún más, Dios coloca una marca sobre Caín. Una señal que garantizaba que nadie lo mataría, porque cualquiera que lo hiciera sufriría una venganza 7 veces mayor. Aquí es donde la historia toma un giro que muchos consideran paradójico. Dios protege a Caín, el primer asesino, y le da una especie de segunda oportunidad para vivir. Pero, ¿por qué? Muchos han tratado de responder a esta pregunta a lo largo de los siglos. Algunos creen que la protección de Dios hacia Caín era un mensaje para el resto de la humanidad. Incluso el peor de los pecadores no está completamente fuera del alcance de la misericordia divina. Otros interpretan este acto como una forma de justicia equilibrada. Sí, Caín debía sufrir las consecuencias de su pecado, pero esas consecuencias no serían definidas por la venganza humana, sino por el juicio de Dios. Esto también refleja un principio profundo en las enseñanzas bíblicas: la vida es sagrada, incluso la de alguien que ha cometido un pecado tan grave como el asesinato. Sin embargo, el detalle que más ha capturado la imaginación y el debate es la marca en sí. ¿Qué era exactamente esta marca? La Biblia no lo especifica, lo que ha llevado a una avalancha de interpretaciones.
Algunas teorías sugieren que era un símbolo físico, como una cicatriz o un tatuaje, algo visible que advertía a otros que no debían tocarlo. Otros creen que era algo más espiritual, como una aura de temor que hacía que cualquiera que se acercara a él sintiera un miedo inexplicable. Incluso hay interpretaciones más creativas, como la idea de que Dios le asignó un perro para que lo acompañara, un guardián leal que protegiera a Caín en su exilio. Una de las interpretaciones más intrigantes, aunque también controvertida, es la idea de que la marca de Caín podría haber sido algo que lo diferenciaba físicamente, como un cuerno que creció en su frente. Esta teoría proviene de antiguas tradiciones rabínicas y ha sido adoptada en algunos textos apócrifos. Si lo piensas, este tipo de señal visual habría sido imposible de ignorar, una forma de asegurarse de que nadie olvidara quién era Caín y lo que había hecho. Pero la historia no se detiene ahí. La marca no solo lo protegía, sino que también era un recordatorio constante de su pecado. Cada vez que alguien veía la marca de Caín, sabían quién era y lo que había hecho. Imagina por un momento cómo habría sido vivir con eso. Cada interacción, cada mirada, cada paso que daba, era una confrontación con su pasado. Es un recordatorio de que el castigo no siempre viene en forma de sufrimiento físico. A veces, el verdadero castigo es cargar con el peso de nuestras acciones. Y aquí surge una pregunta que sigue siendo profundamente relevante: ¿merecía Caín esta protección? ¿Por qué Abel, que era inocente, no recibió ningún tipo de intervención divina? Estas son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre la justicia divina y cómo entendemos el equilibrio entre castigo y misericordia. Tal vez, como muchos han argumentado, la historia de Caín no se trata solo de él. Es una lección para todos nosotros sobre la complejidad del perdón y el peso de las decisiones humanas. Si volvemos al temor de Caín, ese miedo que lo hizo clamar por protección, podemos ver algo muy humano en él. Aunque había cometido un acto terrible, seguía siendo una persona que temía por su vida, que no quería ser olvidado o destruido. Es una historia que, en el fondo, refleja la lucha de toda la humanidad, enfrentar nuestras acciones, aceptar las consecuencias y buscar, de alguna manera, redención. Cuando pensamos en la historia de Caín, uno de los elementos que más intriga genera es la promesa de Dios de castigar a cualquiera que lo matara con una venganza 7 veces mayor. Es una declaración contundente, casi imposible de imaginar en su impacto. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa de los 7 castigos? ¿Es una advertencia literal, una metáfora o algo más profundo? Vamos a desentrañar este enigma. Primero, pongámonos en contexto. Caín, después de ser marcado por Dios, comienza su vida como un vagabundo, errante por la tierra. Sin embargo, la promesa de los 7 castigos no era solo una protección divina inmediata, tenía una implicación mucho más amplia. Dios no solo estaba diciendo que cualquiera que intentara matar a Caín sería castigado, sino que establecía un principio que resonaría a lo largo de las generaciones: el pecado tiene consecuencias, no solo para el individuo, sino también para su descendencia. Y aquí es donde entra un detalle fascinante. En las genealogías que siguen a la historia de Caín, encontramos menciones de sus descendientes, como Lamec, quien también juega un papel clave en este relato. Según la tradición, Lamec es un descendiente de la 7ª generación desde Adán, y es en este punto donde los 7 castigos adquieren un nuevo significado. Lamec, según se relata, es el hombre que termina con la vida de Caín, marcando el cierre de un ciclo de generaciones y completando, de alguna manera, esta promesa divina de venganza. Ahora, imagina por un momento lo que esto simboliza. 7 generaciones, un número que en la tradición hebrea tiene un profundo simbolismo. El número 7 representa plenitud, totalidad, algo que está completo. En este caso, las 7 generaciones desde Caín hasta Lamec no son solo una línea genealógica, son una representación de cómo las acciones de una persona pueden reverberar a lo largo del tiempo, impactando no solo su vida, sino también la de quienes vienen después. Pero, ¿qué sabemos de Lamec? Aquí la historia se vuelve aún más interesante. Lamec es descrito como un hombre violento, y en el Génesis encontramos una declaración poética que parece hacer eco de la historia de Caín. Lamec dice: «He matado a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme». Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7.
Estas palabras son misteriosas y han sido interpretadas de muchas maneras. Pero una de las lecturas más comunes es que Lamec estaba declarando que su propia violencia superaba incluso la de Caín. Él se veía como alguien que heredó no solo el linaje físico de Caín, sino también su legado de sangre y pecado. En este punto, es importante detenernos y reflexionar qué nos enseña esta promesa de los 7 castigos. En un nivel básico, podríamos interpretarla como una advertencia contra la venganza desmedida. Dios, al establecer un límite claro de 7 veces, parece estar diciendo que la retribución no puede ser infinita, que debe haber un equilibrio entre justicia y misericordia. Pero al mismo tiempo, este número también puede interpretarse como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que no siempre podemos prever. Pensemos en cómo esto se relaciona con nuestras propias vidas. Todos hemos escuchado la frase, lo que haces hoy afecta a las generaciones futuras. Aunque no siempre lo vemos tan claramente como en la historia de Caín y Lamec, nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones tienen un impacto que puede extenderse mucho más allá de lo que imaginamos. Tal vez no en la forma de una venganza divina literal, pero sí en las dinámicas de nuestras familias, comunidades y sociedades. Otro aspecto fascinante de los 7 castigos es cómo conecta con la idea de redención. Porque, aunque esta promesa parece oscura y relacionada con el castigo, también lleva consigo la idea de que el ciclo puede romperse. Sí, Lamec siguió los pasos de Caín, pero su historia también nos invita a considerar qué habría pasado si alguien en esa línea genealógica hubiera elegido un camino diferente. La Biblia, en su estilo característico, nos deja con más preguntas que respuestas, pero estas preguntas son precisamente lo que la hace tan poderosa. Ahora llegamos a uno de los relatos más intrigantes que surgen alrededor de Caín, su muerte. Si bien el texto bíblico no nos da detalles específicos sobre cómo termina su vida, las tradiciones rabínicas y los textos extrabíblicos, como los Midrashim, nos ofrecen historias fascinantes llenas de simbolismo y misterio. Una de estas historias habla de Lamec, un descendiente de Caín, y cómo, sin saberlo, terminó con la vida de su ancestro. Pero para entender esta narración, debemos desglosarla paso a paso. Imagínate la escena. Lamec era un hombre ya mayor, y según el relato del Midrash, estaba prácticamente ciego. Dependía de su hijo Tubal-Caín para moverse, y en este caso, para cazar. Tubal-Caín, descrito como un experto forjador de herramientas y armas, guiaba a su padre mientras exploraban el bosque. Era una relación simbólica. El hijo, joven y visionario, lideraba al padre, viejo y dependiente. Pero lo que comenzó como una cacería rutinaria pronto se convirtió en tragedia. Tubal-Caín vio a lo lejos una figura en la distancia. Desde su perspectiva, parecía un animal salvaje moviéndose entre los árboles, probablemente algo grande como un ciervo. Guiado por la descripción de su hijo, Lamec tensó su arco, apuntó y disparó. El grito que siguió no era el de un animal, sino el de un hombre. Esa figura en la distancia no era otra que Caín, quien aparentemente había estado varando por el mundo, apartado de todos, como un paria solitario. Este relato es profundamente simbólico. Caín, quien había sido marcado y protegido por Dios para que nadie lo matara, finalmente muere en un accidente, y no a manos de un enemigo, sino de un descendiente suyo. Es un final irónico y trágico que refleja la complejidad de la historia de Caín. La protección divina que había garantizado su vida no podía extenderse indefinidamente. En algún punto, el peso de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones debían alcanzarlo. Pero la tragedia no termina ahí. Según el Midrash, después de darse cuenta de lo que había hecho, Lamec, en un acceso de desesperación, golpea accidentalmente a su hijo Tubal-Caín, quitándole la vida también. En un instante, Lamec pierde a su hijo y se convierte, sin querer, en el asesino de Caín. Esta cadena de eventos es tan dramática que resulta casi imposible no detenerse a reflexionar sobre su significado. Por un lado, este relato nos habla de la fragilidad humana. Lamec no es un villano en esta historia, es un hombre viejo, limitado por su ceguera, que depende de su hijo para ver y entender el mundo. Pero esta dependencia también lo lleva a cometer un error que tiene consecuencias devastadoras. En ese sentido, Lamec representa a todos nosotros, seres humanos imperfectos que, a menudo, actuamos sin comprender completamente el impacto de nuestras acciones.
Por otro lado, la muerte de Caín a manos de su descendiente añade una capa de simbolismo impresionante. Es como si el ciclo de violencia que Caín inició al matar a Abel finalmente se cerrara en su propia línea genealógica. Este concepto de cosechar lo que sembramos es uno de los temas centrales de la Biblia y una lección que resuena profundamente. Las acciones de Caín no solo afectaron su vida, también influyeron en la de sus descendientes, creando un legado de conflicto y tragedia que culminó en su muerte. Algo que también vale la pena destacar es el simbolismo detrás de cómo se confunde a Caín con un animal. Según algunas tradiciones, Caín llevaba un cuerno en la frente, parte de la marca que Dios le había puesto para protegerlo. Este cuerno podría haber contribuido a que la Mequitual Caín lo confundieran con un animal salvaje. Es una imagen poderosa. Caín, el hombre que fue apartado por Dios y marcado para ser protegido, termina reducido a una figura inhumana, casi animal, viviendo al margen de la sociedad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan lejos nos pueden llevar nuestras acciones antes de que perdamos lo que nos hace humanos? La marca de Caín es, sin duda, uno de los elementos más misteriosos y debatidos de esta historia. ¿Qué era exactamente? ¿Qué representaba? Y, quizás lo más importante, ¿qué nos dice sobre la relación entre el castigo, la protección y la redención en la narrativa bíblica? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar tanto las posibles interpretaciones como el impacto que esta marca ha tenido en la historia y la cultura. Imaginemos por un momento la situación de Caín. Después de matar a su hermano Abel, Dios no solo lo condena a ser un vagabundo errante, sino que también lo marca. Pero esta marca no era un castigo adicional, al menos no en el sentido tradicional. Era un símbolo que protegía a Caín de ser asesinado por otros. En un mundo donde la violencia podría haber sido una respuesta instintiva al crimen que había cometido, esta marca era una barrera entre él y la venganza. Pero, ¿cómo se veía esta marca? La Biblia no nos da una descripción exacta, lo que ha dejado mucho espacio para la interpretación. Una de las teorías más comunes es que la marca era un símbolo físico visible, algo que cualquiera que viera a Caín reconocería al instante. Podría haber sido un tatuaje, una cicatriz o incluso una inscripción en su cuerpo. Esta idea se basa en la necesidad práctica de que la marca fuera algo identificable para que cumpliera su propósito de protección. Imagina que ves a alguien con un símbolo extraño en la frente, algo tan inusual que te hace detenerte y pensar antes de actuar. Ese podría haber sido el efecto que tenía la marca de Caín. Sin embargo, otras interpretaciones sugieren que la marca no era algo visible, sino más bien una especie de aura o señal espiritual que transmitía un mensaje claro: no lo toques. Esta idea añade un nivel de misterio a la historia y refuerza la noción de que Dios intervino de una manera que iba más allá de lo físico, afectando incluso la percepción de quienes se cruzaban con Caín. Luego está la interpretación más simbólica. Algunos textos rabínicos antiguos mencionan que la marca de Caín podría haber sido un perro que lo acompañaba, actuando como un guardián y protector. Si lo piensas, tiene mucho sentido desde un punto de vista práctico. En un mundo lleno de peligros, un perro leal habría sido una forma de garantizar la seguridad de Caín. Pero más allá de la utilidad, esta imagen nos muestra un lado humano de la historia. Incluso el primer asesino de la Biblia necesitaba compañía, alguien o algo que estuviera a su lado en su exilio. Y no podemos ignorar una de las interpretaciones más llamativas: la idea de que la marca de Caín era un cuerno que creció en su frente. Esta teoría proviene de algunas tradiciones rabínicas y textos antiguos, y aunque puede parecer extraña, tiene un profundo simbolismo. Un cuerno habría hecho a Caín instantáneamente reconocible, casi como un ser diferente al resto de los humanos. Esto refuerza la idea de que su marca no solo era una protección, sino también un recordatorio constante de su pecado y de su separación del resto de la humanidad. Pero aquí hay algo que no podemos pasar por alto: aunque la marca protegía a Caín, también lo señalaba. Era como llevar un cartel que dijera: este es el hombre que mató a su hermano. En ese sentido, la marca era una mezcla de misericordia y juicio. Dios no lo destruyó, pero tampoco permitió que olvidara lo que había hecho. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones, especialmente las malas decisiones, a menudo dejan marcas en nuestras vidas. Tal vez no sean visibles como la de Caín, pero las llevamos con nosotros, en nuestra mente y en nuestras relaciones.
Lo que hace que esta historia sea aún más compleja es cómo la marca de Caín ha sido utilizada a lo largo de la historia. En algunos momentos, se interpretó como un símbolo de castigo, y en otros, como una herramienta para justificar discriminaciones y prejuicios. Durante siglos, algunas culturas asociaron la marca de Caín con la piel oscura, una interpretación completamente fuera de contexto que fue usada para justificar prácticas como la esclavitud. Esta distorsión de la narrativa original es un ejemplo de cómo las escrituras pueden ser malinterpretadas y usadas para propósitos opuestos a los valores que representan. Incluso dentro de algunas tradiciones religiosas, como el mormonismo en sus primeras etapas, se enseñaba que la marca de Caín estaba relacionada con ciertos grupos raciales. Afortunadamente, esas interpretaciones han sido revisadas y rechazadas por muchas denominaciones, pero es importante recordar que esta historia, como tantas otras en la Biblia, ha sido moldeada por las perspectivas y prejuicios de quienes la han interpretado a lo largo de los siglos. Al final, el propósito de la marca de Caín no era dividir ni discriminar. Era una lección sobre las complejidades de la justicia divina, cómo Dios puede juzgar y castigar, pero también proteger y dar una oportunidad para el cambio. La marca era un recordatorio de que Caín debía vivir con las consecuencias de sus acciones, pero también de que su vida tenía un propósito, incluso después de cometer un pecado tan grave. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué marcas llevamos nosotros? No necesariamente marcas físicas, sino aquellas que nos recuerdan nuestros errores o nuestras luchas. ¿Cómo lidiamos con ellas? ¿Las vemos como un castigo o como una oportunidad para crecer y cambiar? La historia de la marca de Caín nos invita a pensar en cómo manejamos nuestras propias fallas y en cómo respondemos a las de los demás. La historia de Caín no solo está llena de simbolismos y misterios, también ha dado pie a algunas de las hipótesis más controvertidas dentro del estudio bíblico y cultural. Estas teorías, aunque no siempre están respaldadas por la tradición oficial, nos invitan a reflexionar sobre el alcance de esta narrativa y sus implicaciones. Vamos a explorar algunas de las más conocidas, desde la posible conexión de Caín con Satanás hasta las preguntas sobre su esposa y otros pueblos de su tiempo. Primero, hablemos de una de las teorías más polémicas, la hipótesis de que Caín podría ser hijo de Satanás. Esta idea, conocida como la teoría de la simiente de la serpiente, sostiene que el pecado original de Eva no fue solo comer del fruto prohibido, sino también una unión física con la serpiente, que muchos interpretan como una representación de Satanás. Según esta perspectiva, Caín no sería hijo de Adán, sino del diablo, mientras que Abel sería el hijo legítimo de Adán. Esto crearía una división fundamental en la humanidad entre los descendientes de Caín y los de Abel o Seth. Aunque esta teoría no tiene respaldo directo en el texto bíblico, ha sido promovida por algunos grupos a lo largo de la historia como una explicación para el comportamiento violento y egoísta de Caín. Pero detengámonos a pensar, ¿realmente necesitamos atribuirle un origen sobrenatural a Caín para explicar sus acciones? La narrativa bíblica, tal como está escrita, nos muestra que Caín era humano, con emociones humanas como la envidia, el enojo y la incapacidad de controlar sus impulsos. Esta es una historia sobre las luchas internas que todos enfrentamos, no sobre una figura demoníaca que actúa fuera de nuestro entendimiento. Ahora, pasemos a otra gran incógnita, la esposa de Caín. En el Génesis, después de que Caín es condenado a varar por la tierra, se menciona que se asentó en la tierra de Nor y conoció a su mujer. Pero aquí surge una pregunta lógica: si Adán y Eva eran los primeros humanos y solo se menciona a Caín y Abel como sus hijos, ¿de dónde salió esta mujer? Este aparente vacío en la narrativa ha generado innumerables debates. Algunas teorías sugieren que la esposa de Caín era una de sus hermanas. Esto podría parecer extraño desde nuestra perspectiva moderna, pero en el contexto bíblico y en los comienzos de la humanidad, según la narrativa del Génesis, era una necesidad para que la población creciera. Otros proponen que había otros pueblos fuera del linaje de Adán y Eva, humanos que no están mencionados en el texto, lo que abre la posibilidad de que Caín se uniera a una de estas personas. Pero esta cuestión va más allá de un simple debate histórico. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que leemos e interpretamos las Escrituras. No siempre tenemos todas las respuestas, y a menudo, las lagunas en los textos nos llevan a preguntas más grandes sobre el propósito de las historias y lo que intentan enseñarnos. Tal vez la narrativa no se centra en los detalles de quién era la esposa de Caín porque ese no era el mensaje principal.
La historia de Caín se enfoca en las consecuencias del pecado, la misericordia divina y el peso de nuestras decisiones, no necesariamente en los detalles genealógicos. Por último, exploremos el impacto cultural de estas hipótesis. La figura de Caín ha sido utilizada a lo largo de la historia como símbolo de muchas cosas: el primer asesino, el hombre marcado por Dios, el vagabundo solitario. Estas interpretaciones no siempre se han limitado al ámbito religioso, también han influido en la literatura, el arte y la política. Por ejemplo, algunas corrientes han usado la idea de la marca de Caín como una forma de justificar discriminaciones raciales, basándose en interpretaciones incorrectas y peligrosas de los textos bíblicos. Esto nos muestra cómo las hipótesis, incluso las más especulativas, pueden tener un impacto real en el mundo si no las abordamos con cuidado. La historia de Caín y sus descendientes nos abre una ventana fascinante a cómo las narrativas bíblicas utilizan los linajes para transmitir mensajes profundos y simbólicos. En esta sección, exploraremos las conexiones entre los descendientes de Caín y Seth, las coincidencias que parecen no ser meras casualidades, y cómo estas líneas genealógicas reflejan caminos opuestos en la narrativa bíblica. Comencemos con los descendientes de Caín. A lo largo de las generaciones, la línea de Caín está marcada por personajes como Lamec y Tubal-Caín, figuras que se asocian con la innovación, pero también con la violencia y el descontrol. Por ejemplo, Lamec, quien aparece en la séptima generación desde Adán a través de Caín, es conocido por su declaración sobre haber matado a un hombre y haber recibido una venganza 70 veces mayor que la de Caín. Esto nos sugiere que la violencia y la arrogancia que comenzaron con Caín no solo persistieron en su linaje, sino que incluso se intensificaron con el tiempo. Ahora, hablemos de Tubal-Caín, otro descendiente destacado en esta línea. Él es descrito como un forjador de herramientas y armas de metal, una figura que simboliza la capacidad humana para crear, pero también para destruir. Este detalle sobre la invención de armas nos muestra cómo los descendientes de Caín contribuyeron al desarrollo de la humanidad, pero no siempre de manera positiva. Las herramientas que podían ser usadas para construir y proteger también se convirtieron en instrumentos de violencia. Es como si la marca de Caín no solo fuera un símbolo físico, sino una metáfora del impacto que sus acciones tuvieron en sus generaciones futuras. Ahora bien, en contraste con la línea de Caín, tenemos el linaje de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva. Seth es visto como una figura de renovación y esperanza. A diferencia de la línea de Caín, que parece enfocarse en la innovación material y los conflictos, la línea de Seth se asocia con la espiritualidad y la conexión con Dios. Es a través de Seth que nacen personajes como Enos, quien comenzó a invocar el nombre del Señor, un detalle que señala un regreso a la adoración y la dependencia de lo divino. Lo que resulta aún más fascinante son las similitudes entre los nombres de los descendientes de Caín y Seth. Por ejemplo, en ambas líneas encontramos nombres como Enoc y Lamec, pero parecen cumplir roles muy diferentes. El Enoc de la línea de Caín es el hijo de Caín, y su nombre está asociado con la fundación de una ciudad, un símbolo de logros humanos y terrenales. Mientras tanto, el Enoc de la línea de Seth es conocido por caminar con Dios y ser llevado por él sin experimentar la muerte, un símbolo de una vida justa y piadosa. Estas coincidencias nos invitan a preguntarnos, ¿por qué los nombres son tan similares? Algunos estudiosos sugieren que esto es intencional, que las genealogías están diseñadas para que las comparemos. Es como si el texto estuviera pidiéndonos que reflexionemos sobre las elecciones humanas y sus consecuencias. Una línea, la de Caín, representa lo que sucede cuando nos alejamos de Dios, mientras que la otra, la de Seth, nos muestra el camino de regreso a la redención. Otro elemento importante a considerar es el simbolismo del número 7 en estas genealogías. Lamec, en la séptima generación desde Adán en la línea de Caín, representa la culminación de un ciclo de violencia y orgullo. Por otro lado, en la línea de Seth, Enoc ocupa una posición destacada en esta misma generación, pero en lugar de representar la culminación del pecado, representa la conexión directa con Dios. Es un contraste poderoso que nos habla de las diferentes direcciones que nuestras elecciones pueden tomar. Pensemos en esto desde una perspectiva más práctica. Todos hemos visto ejemplos de cómo los patrones familiares pueden repetirse. Una familia puede estar marcada por ciclos de violencia, abuso o adicciones, mientras que otra puede ser un ejemplo de fe, perseverancia y servicio a los demás. Pero lo que estas genealogías nos enseñan es que no estamos atados a esos ciclos. Tenemos la capacidad de elegir un camino diferente,
como lo hicieron los descendientes de Seth, que se alejaron del legado de Caín y buscaron a Dios. También es interesante notar cómo estas historias se relacionan con nuestras propias vidas. En un sentido, todos somos descendientes de Caín y Seth. Dentro de nosotros hay una lucha constante entre las decisiones que nos alejan de lo correcto y aquellas que nos acercan a lo divino. Las genealogías no son solo listas de nombres, son recordatorios de que nuestras vidas tienen un impacto que trasciende generaciones. Lo que hacemos hoy importa, no solo para nosotros, sino para quienes vienen después de nosotros. En este punto, puede que te estés preguntando, ¿qué representa realmente cada uno de estos linajes para nosotros hoy en día? Tal vez la línea de Caín simboliza la tentación de depender únicamente de nuestras propias habilidades, de enfocarnos en logros materiales a expensas de nuestras relaciones y nuestra espiritualidad. Por otro lado, la línea de Seth nos recuerda la importancia de buscar una conexión más profunda, de vivir con propósito y fe. Dentro de la línea genealógica de Caín, Lamec y su hijo Tubal-Caín destacan como figuras cruciales, no solo por sus acciones, sino por lo que simbolizan en la narrativa bíblica. En esta sección, exploraremos cómo sus vidas reflejan tanto la continuación de un legado de violencia como una advertencia sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Además, profundizaremos en la relación simbólica entre ellos y lo que ésta nos enseña sobre la humanidad. Primero, enfoquémonos en Lamec, un hombre cuya historia está envuelta en misterio y simbolismo. En el libro de Génesis, Lamec es recordado principalmente por su canción o poema, que parece ser una declaración de orgullo y violencia. Dice, he matado a un hombre por herirme, y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7. Estas palabras, aunque breves, nos ofrecen una ventana al carácter de Lamec. Aquí no vemos remordimiento ni humildad, en cambio, vemos un orgullo casi desafiante, como si estuviera diciendo, si Dios protegió a Caín, entonces yo merezco una protección aún mayor. La declaración de Lamec es impactante porque representa una intensificación del patrón de Caín. Si bien Caín intentó justificar su acto con la famosa frase, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?, Lamec va un paso más allá al celebrar abiertamente su violencia. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los ciclos de pecado y violencia pueden intensificarse con el tiempo si no son confrontados o redimidos. Es como una bola de nieve que crece a medida que desciende por una montaña, arrastrando consigo a todos los que están en su camino. Pero lo más intrigante de Lamec es su posición en la genealogía, es la 7ª generación desde Adán a través de la línea de Caín. En la tradición hebrea, el número 7 simboliza plenitud o culminación. En este caso, Lamec representa la culminación del legado de Caín, una línea marcada por la innovación, pero también por la arrogancia y la violencia descontrolada. Es como si la narrativa nos estuviera mostrando lo que sucede cuando las decisiones humanas se alejan de los valores divinos. El pecado no solo persiste, sino que se magnifica. Ahora, pasemos a Tubal-Caín, el hijo de Lamec. En el Génesis se menciona que Tubal-Caín fue un forjador de herramientas de bronce y hierro. Esto lo convierte en una figura de innovación y avance tecnológico, alguien que expandió las capacidades humanas. Sin embargo, aquí es donde surge una tensión interesante, aunque las herramientas y armas que creó Tubal-Caín podían usarse para construir y proteger, también podían usarse para destruir. De hecho, su asociación con la fabricación de armas ha llevado a muchos a verlo como una figura simbólica del poder humano mal utilizado. Imaginemos por un momento el impacto de sus creaciones en su tiempo. La capacidad de moldear el metal habría sido revolucionaria, algo que cambió por completo la forma en que las personas cazaban, cultivaban, sí, también peleaban. Pero la pregunta central aquí es, ¿qué hacemos con las herramientas que tenemos? ¿Las usamos para crear o para destruir? En la historia de Tubal-Caín, vemos un recordatorio de cómo el avance humano, aunque impresionante, siempre está marcado por la moralidad de quienes lo usan. La relación entre Lamec y Tubal-Caín también es profundamente simbólica. Lamec, un hombre que representa el extremo de la violencia y la arrogancia, guía a su hijo, quien encarna la capacidad humana para transformar el mundo a través de la innovación. Pero esta relación parece invertida en cierto sentido. Lamec, cerrado tanto literal como metafóricamente, depende de Tubal-Caín para guiarlo, lo que nos da una imagen poderosa. Un padre que debería ser el ejemplo y protector de su hijo, ahora se convierte en alguien dependiente, perdido y descontrolado.
Esta inversión de roles también nos habla de un tema más amplio, como las generaciones que siguen a menudo heredan los problemas, conflictos y actitudes de quienes vinieron antes. Pero también plantea una pregunta importante: ¿puede una generación romper el ciclo? ¿Puede un Tubal Caín elegir usar sus herramientas para el bien en lugar de perpetuar la violencia de su padre? Otro elemento fascinante es cómo la narrativa de Lamec y Tubal Caín parece ser un espejo de la relación entre Caín y Abel. Caín y Abel representan dos caminos: el camino de la envidia y la violencia, y el camino de la fe y el sacrificio. En el caso de Lamec y Tubal Caín, vemos una relación que, aunque no culmina en un asesinato fratricida, refleja un desequilibrio similar. Tubal Caín crea herramientas que pueden usarse para la vida o la muerte, mientras que Lamec representa la lección de usar esas herramientas para intensificar la violencia. Entonces, ¿qué mensaje central podemos extraer de esta parte de la historia? Tal vez la lección más importante sea que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino también las de las generaciones que nos siguen. El legado de Caín no era inevitable. En algún punto, alguien en su línea podría haber elegido un camino diferente, pero en lugar de eso, cada generación parece haber profundizado en el patrón de orgullo, violencia y autosuficiencia. Pero aquí hay algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas: no estamos atrapados en los errores de quienes vinieron antes que nosotros. Aunque heredemos tendencias, actitudes o circunstancias difíciles, siempre tenemos la opción de elegir un camino diferente. La historia de Lamec y Tubal Caín es una advertencia, pero también un llamado a reflexionar sobre cómo podemos usar nuestras habilidades, conocimientos y recursos para construir un mundo mejor, en lugar de perpetuar los errores del pasado. La marca de Caín no es solo un símbolo dentro de la narrativa bíblica, su influencia se ha extendido a lo largo de la historia, moldeando percepciones culturales, teológicas e incluso políticas. Lo que comenzó como una señal divina para proteger a un hombre marcado por su pecado se convirtió, a lo largo de los siglos, en un concepto que se usó de maneras inesperadas, algunas de ellas profundamente problemáticas. En esta sección, exploraremos cómo la marca de Caín ha sido interpretada, reinterpretada y mal utilizada en diferentes contextos históricos, y qué nos dice esto sobre la capacidad humana para manipular las escrituras según sus propios intereses. Empecemos con el propósito original de la marca. Según el relato bíblico, Dios colocó esta marca sobre Caín como una señal de protección. Era una forma de advertir a los demás que no debían hacerle daño, a pesar de que había cometido un pecado tan grave como el asesinato. Esto nos muestra un aspecto clave de la justicia divina: no se trata solo de castigar, sino también de garantizar que el castigo no se convierta en un ciclo interminable de venganza. La marca de Caín simboliza este equilibrio entre juicio y misericordia, un recordatorio de que incluso los peores errores no colocan a alguien completamente fuera del alcance de la protección divina. Sin embargo, a medida que las sociedades comenzaron a interpretar y aplicar las escrituras, el significado de la marca de Caín se distorsionó. Durante siglos, algunas tradiciones religiosas y culturales vincularon la marca con características físicas, lo que llevó a interpretaciones peligrosas y discriminatorias. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, algunos líderes religiosos en los Estados Unidos afirmaron que la marca de Caín era un símbolo de la piel oscura. Usaron esta idea para justificar la esclavitud, argumentando que las personas de ascendencia africana eran descendientes de Caín y, por lo tanto, estaban condenadas a una vida de servidumbre. Esta interpretación no solo es incorrecta desde el punto de vista teológico, sino también profundamente dañina. El texto bíblico nunca menciona que la marca de Caín estuviera relacionada con el color de la piel. Esta fue una invención humana, utilizada para justificar una ideología racista y perpetuar sistemas de opresión. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo las escrituras, cuando se sacan de contexto, pueden ser utilizadas como herramientas para dividir en lugar de unir. Otro ejemplo de cómo la marca de Caín fue utilizada históricamente se encuentra en las primeras enseñanzas del mormonismo. En el siglo XIX, algunos líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseñaron que la marca de Caín estaba relacionada con los pueblos de piel oscura y utilizaron esta idea para justificar la exclusión de los hombres negros del sacerdocio mormón. Aunque esta enseñanza fue repudiada oficialmente en 1978, su impacto perduró durante décadas, demostrando cómo las interpretaciones erróneas de un texto pueden tener consecuencias duraderas. Pero no todas las interpretaciones de la marca de Caín han sido negativas.
En algunos contextos, la marca ha sido vista como un símbolo de redención y transformación. Por ejemplo, en la literatura y el arte, la figura de Caín a menudo es utilizada como un arquetipo del pecador redimido, alguien que, a pesar de sus errores, encuentra una forma de seguir adelante. Escritores como Lord Byron y Herman Melville han explorado esta idea, utilizando a Caín como un símbolo de la lucha humana por reconciliarse con sus propias fallas y encontrar un propósito después del fracaso. En este punto, es importante reflexionar sobre cómo interpretamos las escrituras y los símbolos que contienen. La marca de Caín, en su esencia, es un recordatorio de la misericordia divina, no una excusa para discriminar o dividir. Pero, como hemos visto, las interpretaciones humanas a menudo reflejan nuestras propias inclinaciones y prejuicios, más que los valores originales de los textos sagrados. Esto nos invita a ser críticos y cuidadosos al leer e interpretar la Biblia, asegurándonos de que nuestras conclusiones estén alineadas con los principios de amor, justicia y compasión que forman el núcleo de su mensaje. La historia de Caín nos deja con preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la capacidad de redención. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo sus decisiones no solo afectaron su vida, sino también a generaciones futuras. Desde su miedo tras matar a Abel, pasando por la misteriosa marca que llevó, hasta las interpretaciones que moldearon culturas enteras, cada aspecto de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y su impacto en los demás. Quizás la lección más poderosa que nos deja es que incluso en medio de nuestras fallas, hay espacio para la misericordia. La marca de Caín, que muchos interpretan como un símbolo de castigo, también fue una señal de protección divina, un recordatorio de que no importa cuán lejos caigamos, no estamos fuera del alcance de la redención. Al final, la historia de Caín no es solo sobre él. Es sobre nosotros. Sobre cómo enfrentamos nuestras decisiones, sobre cómo tratamos a quienes han cometido errores, y sobre cómo podemos romper ciclos de dolor y construir un legado diferente. Y aquí te dejo una pregunta: ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Cómo quieres que te recuerden las generaciones futuras? Si este tema te ha hecho reflexionar, compártelo con alguien más y suscríbete para seguir explorando juntos las lecciones que nos deja la historia.